La mayoría de estos regímenes son regímenes que están por debajo de la edad mínima legal, que son 65 años, ¿no? Y que van de alguna manera estableciendo edades inferiores. Luego también tenemos un régimen que también es poco conocido, que es el régimen de cuereros. Es una norma que, si es que recuerdo bien, se crea en el año 1990 con la ley 25173. Y también aquí igual, ¿no? Establece la jubilación para los hombres a los 55 años de edad, con 20 años de aportación, y 15 años como mínimo en la modalidad. Las mujeres establecieron para ellas 50 años de edad, 20 años de aportaciones, y 13 años como mínimo en la modalidad. Para el caso de lo que es pilotos, un régimen también que no es muy conocido, pero también los pilotos tienen un régimen especial, que fue dado en el año 78, y aquí establecen una modalidad distinta, una escala, ¿no? Dicen, te puedes jubilar con 55, o 56, con 57, con 58, o con 59 años de edad, ¿no? Pero adicionalmente a eso, tienes que tener, si quieres jubilarte con 55 años de edad, tienes que tener 20 años de aporte y 5 como mínimo en la modalidad. Si tienes 56 años, te jubilas con 26 años de aporte, con 20 años de aportes, pero sin embargo te pido 4 años como mínimo en la modalidad. Si tienes 57 años, igual te pido 20 años de aporte, pero tienes que tener 3 años como mínimo en la modalidad. Si tienes 58 años, te voy a pedir 20, pero te voy a pedir solamente 2 años como mínimo en la modalidad. Y si tienes 59 años, también te voy a pedir 20 años de aporte, pero solamente 1 año como mínimo en la modalidad. Entonces, como ven, en este caso, la fórmula es distinta, se va jubilando la persona de acuerdo a la edad y de acuerdo con unos años mínimos de 20 años de aportación, pero sí va disminuyendo año a año, va disminuyendo lo que es el aporte en la modalidad. Luego tenemos ya un régimen que es reciente, que es la jubilación conyugal, ¿no? Conyugal o uniones de hecho. Esta norma fue creada con la ley 29451 en el año 2009, ¿no? Y aquí, digamos, regresamos a lo que es la edad legal para jubilarse, que son los 65 años de edad, en los cuales ambos deben cumplir con 65 años de edad, deben tener más de 10 años de relación, ya sea conyugal o convivencia permanente y estable, dice la norma. Lo otro es que no deben de percibir pensión de jubilación alguna, y entre ambos deben de cumplir 20 años de aportación. Ese es el régimen de lo que es la jubilación conyugal o uniones de hecho. Luego de eso tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos la jubilación adelantada por discapacidad. Esta norma fue creada en el año 2012 con la ley 29973, ¿no? Y aquí establece que la edad para jubilar son 55 años, siempre tienen que tener como mínimo 20 años de aportación. Los 20 años de aportación fueron establecidos por el decreto ley 25967 en el año 1992. Tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad y acreditar la condición de persona con discapacidad con el certificado de discapacidad, ¿no? Luego tenemos el último régimen especial de jubilación dentro del Sistema Nacional de Pensiones, que es la jubilación de construcciones civil, que está regulada por un decreto supremo que es el 01882 Trabajo del año 1982, y aquí establece los 55 años de edad, los 20 años de aportación, y establece aquí dos maneras, ¿no? Una es que tengas 15 años de aportes en la modalidad, o sea, dentro de los 20, 15 años de aporte en la modalidad, o la otra posibilidad es que 5 años en los últimos 10 años anteriores al cese, ¿no? Esas es las dos maneras, digamos, de que una persona pueda acceder al beneficio de lo que es la jubilación por construcción civil.
Luego tenemos la invalidez, ¿no? El derecho propio, en el derecho propio del decreto 1990 también hay un tema de invalidez, y aquí, digamos, hay varias causales, ¿no? Las causales de lo que es la invalidez es si el asegurado, cuya invalidez fuera cualquier causa, se ha producido después de haber aportado cuando menos 15 años. Entonces, si una persona aporta 15 años, aun cuando a la fecha de cese no se hubiera invalidado y posteriormente se invalida, ¿no? Tiene derecho a esta pensión, basta con el aporte de los 15 años. Luego viene otra posibilidad, que teniendo más de 3 y menos de 15 años de aportación, al momento de sobrevenirle la invalidez, contase por lo menos con 12 meses de aportación en los últimos 36 meses anteriores a la fecha en que se produce la invalidez. La otra opción es que tener entre 1 y menos de 3 años, con un total de 18 meses de aportes en los últimos 36 meses anteriores a la invalidez, aun cuando no esté aportando, dice la norma. La otra opción es que al producirse la invalidez se encuentre aportando, donde no se necesita en realidad aquí un periodo mínimo de aportación. Y la última es que el asegurado, teniendo 1 o más años completos, pero menos de 3, se invalida a consecuencia de una enfermedad no profesional, a condición de que al producirse la invalidez cuente por lo menos con 12 meses de aportación en los últimos 36 meses anteriores al que le sobrevino la invalidez, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos de jubilación, dos tipos de prestaciones de derecho propio en el decreto ley 1990, pero también tiene, como les comenté, el derecho derivado que se genera a consecuencia del fallecimiento del titular, del aportante, ¿no? Entonces tenemos la viudez, igual se establece para mujer y para hombre, ¿no? Aquí, digamos, para la mujer, la norma dice que tiene derecho la cónyuge del asegurado o pensionista fallecido, y que el matrimonio se hubiera celebrado por lo menos un año antes del fallecimiento del causante y antes de que éste cumpla 60 años de edad, o más de 2 años antes del fallecimiento del causante, en caso de haberse celebrado matrimonio a edad mayor de los 60 años. En el caso del hombre es distinto, establece más requisitos. Por ejemplo, establece que sea inválido o mayor de 60 años, cosa que no lo establece para la mujer. Que estuviera a cargo de la causante. No percibir remuneración e ingresos superiores a media remuneración mínima vital. Y que el matrimonio se hubiera celebrado por lo menos un año antes del fallecimiento del causante y antes de que ésta cumpla 50 años de edad, o más de 2 años antes del fallecimiento de la causante en caso de haberse celebrado el matrimonio a edad mayor de la indicada, ¿no? Entonces, aquí vemos que el hombre tiene, digamos, más requisitos que se establecen en este régimen del decreto ley 1990 para tener una pensión de viudez. La orfandad, también se genera un beneficio de pensión de orfandad, que es para los hijos menores de 18 años, ¿no? Y lo que dice la norma es que subsiste el derecho para los hijos mayores incapacitados para el trabajo o que sigan de forma interrumpida estudios de nivel básico o superior de educación. Y también establece la norma que el hijo mayor de 18 años del asegurado fallecido, que a la fecha de deceso esté incapacitado para el trabajo o siga estudios de nivel básico superior, también tiene derecho a una pensión. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Uno es que se genera antes del cumplimiento de los 18 años de edad y va a subsistir siempre y cuando siga estudios o esté incapacitado para el trabajo, y la otra es que se genera recién con posterioridad a que el hijo cumple los 18 años, ¿no? Esa es básicamente la diferencia de estas dos modalidades. Y también hay una ascendencia, que es el que tiene derecho a una pensión de ascendencia el padre, ya sea inválido, que sea inválido o tenga 60 o más años de edad, la madre sea inválida o tenga 55 o más años de edad, tienen que depender económicamente del causante,
no percibir rentas superiores al monto de la pensión que le correspondería percibir, y también no existir beneficiarios de pensión de viudez o orfandad, lo que estábamos viendo acá adelante, o que en el caso de existir estos, quede un saldo disponible de la pensión del causante deducidas de dichas pensiones. Es decir, si hay un saldo adicional, digamos, dentro del monto de la pensión, se accede al derecho a una pensión de ascendencia. Esto es en lo que se refiere al decreto ley 19990, ¿no? Y ahora tenemos también luego el decreto ley 2530. Igual el decreto ley 2530 genera dos tipos de derechos, ¿no? El derecho propio y el derecho derivado. Aquí figuran dos beneficios. La cesantía, que en este régimen de la cédula viva, llamado en su momento cédula viva, genera la cesantía, a diferencia del decreto ley 1990 que genera una jubilación, y sí genera igual una invalidez. Igual aquí se separa en lo que es hombres y mujeres. En lo que es hombres es estar comprendido en el régimen, o sea, incorporado al régimen del decreto ley 2530, que ya se encuentra cerrado, y tener 15 años como mínimo de servicios. Aquí ya no se habla de aportes, sino simplemente se habla de servicios prestados, ¿no? Y para las mujeres establecía también estar comprendida en el régimen del incorporado régimen del decreto ley 2530, pero establecía 12,5 años de servicio para tener el derecho a una pensión de cesantía, ¿no? Y la invalidez establecía que el trabajador que se invalide accidentalmente como consecuencia del desempeño de sus funciones o del cumplimiento de órdenes recibidas, tenía derecho a una pensión de invalidez. O también establece que el trabajador que se invalide accidentalmente tiene derecho a percibir el 50% de la pensión que le hubiera podido corresponder. Y aquí hay una salvedad, ¿no? Salvo que la pensión de cesantía que le corresponda sea mayor. O sea, aquí, digamos, había primero una determinación del monto del beneficio, ya sea de invalidez o cesantía, y si el monto por cesantía era mayor, se obtiene el derecho de cesantía y no el derecho a la pensión de invalidez, ¿no? Luego, el derecho derivado, igual, genera viudez, genera orfandad, genera ascendencia. En la viudez, igual, se establece mujer u hombre, ¿no? Y aquí establece para la mujer 100% de la pensión de invalidez o cesantía, siempre que el monto de la pensión no supere la remuneración mínima vital, y 50% de la pensión en los casos en que el valor de la pensión sea mayor a una remuneración mínima vital, pero sí se establece que para estos casos hay una pensión mínima que es equivalente a la remuneración mínima vital. En el caso de los hombres, se otorga solo cuando se encuentre incapacitado para subsistir por sí mismo, carezca de rentas o ingresos superiores al monto de la pensión, o no esté amparado por algún sistema de seguridad social. Como vemos en estos dos regímenes, hay diferenciación entre lo que es el derecho a una viudez de un hombre como el derecho a la pensión de viudez de una mujer. La orfandad, igual que similar al decreto ley 19990, los hijos menores de 18 años, ¿no? Que hubieran fallecido, igual establece una subsistencia a los 18 años de edad cuando tienen un problema de incapacidad absoluta, o cuando la incapacidad se manifiesta en la mayoría de edad que tenga su origen en una etapa anterior a ella. Y lo que es la ascendencia establece que el padre, madre o ambos, solo en caso de no existir, y aquí hay una diferencia con el decreto ley 19990, ¿no? Solo en caso de no existir titular de derecho a pensión de viudez o orfandad, pueden acceder al beneficio de lo que es ascendencia, acreditar la dependencia económica y carecer de rentas o ingresos superiores al monto de la pensión que percibía o hubiese podido percibir el causante. Luego de acá vamos a lo que es los trabajadores y pensionistas pesqueros. Es una ley, la ley 30.003. Esta norma es del año 2013, ¿no? Y aquí se generan dos beneficios. El REP, que es el
el régimen especial para los trabajadores pesqueros y el TEDEP, que es la transferencia directa al ex pescador. En el REP igual se genera dos beneficios, el derecho propio y el derecho derivado. El derecho propio genera ya sea una pensión de jubilación o una invalidez. 55 años de edad, tiene que estar registrado como pesquero en el Ministerio de la Producción, acreditar cuando menos 25 años de trabajo en la pesca y haber acumulado durante el periodo de aportaciones 375 semanas contributivas, ¿no? En la invalidez se genera cuando, primero tiene que estar registrado el trabajador pesquero, acreditar cuando menos 5 años de trabajo, haber acumulado durante el periodo de aportaciones 75 semanas contributivas y presentar el certificado médico de emisión emitido por la Comisión Médica Evaluadora que determina su incapacidad, ¿no? El derecho también genera un derecho derivado, que puede ser la viudez o la orfandad, aquí ya no hay ascendencia. Establece que el matrimonio civil se debe haber realizado un año antes del fallecimiento del titular, cosa distinta a los regímenes anteriores, o tener o haber tenido uno o más hijos comunes, o que la viuda se encuentre en estado de gestación a la fecha del fallecimiento del afiliado, ¿no? Esta es, digamos, la excepción a lo que es el tiempo de celebración del matrimonio civil. Y la viudez también se establece en esta norma que se genera a favor también de los convivientes que cumplan las condiciones del primer párrafo del artículo 326 del Código Civil, previa declaración del fallecimiento del titular, ¿no? Y la orfandad, igual, hijos menores de 18 años, la norma también subsiste el derecho, siempre que se siga de forma satisfactoria estudios, ¿no?, de nivel básico o superior, en ciclos regulares, y que se encuentre, mejor dicho, esta es la otra posibilidad de una orfandad, que es la orfandad por invalidez, que se encuentre en incapacidad permanente total para el trabajo. Es preciso decirles también que esto se denomina una orfandad por estudio y esto se denomina una orfandad por invalidez. El TEDEP es la transferencia directa al ex pescador, que genera un derecho propio. Estamos hablando de, primero, como esta ley se genera consecuencia de lo que es su antecedente, es la caja de beneficios de seguridad social del pescador, ¿no? Esta ley estableció un beneficio para aquellos que querían trasladarse de manera voluntaria de la caja de beneficios a este régimen TEDEP. Entonces, lo primero que estableció es que tenían que estar incluidos en unas listas que la caja publicaba o publica, ¿no? Y estar dentro de lo que es, ya sea el tener el beneficio o tener el derecho ya ganado al beneficio, ¿no? Lo otro que tenía que tener es que debía solicitarlo libremente el otorgamiento del TEDEP, no tener reclamaciones administrativas o judiciales sobre temas previsional pendientes con el Estado, y no percibir ingreso alguno proveniente del Estado, ya sea remuneración, ingreso o de una entidad pública, excepto por lo que es la función de docencia. Y también te genera un derecho derivado, que es la viudez o que es la orfandad. Igual se establece el matrimonio civil, ¿no?, que se realiza antes de un año. Igual establece la excepción, ¿no?, el haber tenido uno o más hijos en comunes o que la viuda se encuentre en estado de gestación antes del fallecimiento del afiliado. Y los hijos menores igual, ¿no?, el de subsistir, la subsistencia del derecho a la orfandad por lo que es estudios o a la orfandad por lo que es incapacidad. Tenemos también el régimen militar y policial que ha sido regulado por el Decreto Legislativo 1143. Este régimen, esta norma es del año 2012 y tiene como antecedente lo que era el decreto Ley 19846, que es la Caja de Pensiones Militar Policial. Igual genera un derecho propio, un derecho derivado. Aquí genera, en lugar de llamar, digamos, jubilaciones, aquí lo que establece son el derecho a pensión por disponibilidad
o retiro, y establece que debe tener 20 años de servicio. La invalidez, cuando es declarado invalidez permanente debidamente comprobada por acto de servicio, siempre acredita un mínimo de 30 años de servicios reales. Ahora, ¿qué pasa si es que esta persona no acredita 30 años de servicios reales? Bueno, la opción es la incapacidad. Es una pensión por incapacidad, ¿no? Y establece que tiene derecho a la pensión de incapacidad el personal militar de las Fuerzas Armadas y Policiales, que haya sido declarado y con una incapacidad permanente comprobada por causa distinta al acto de servicio, ¿no? Y aquí establece, digamos, un parámetro que creo que en este momento es un poco largo explicarlo, pero establece cómo es que se va generando este derecho a pensión de incapacidad para el personal militar, para lo que son cadetes, para lo que son alumnos y para lo que son el personal acuartelado, ¿no? El derecho a pensión derivado también se genera una viudez, genera una orfandad, genera una ascendencia, ya sea que aquí establece la norma el cónyuge o conviviente, los hijos menores, también hay por la posibilidad de hijos adoptivos. La ascendencia también establece, ¿no? Que tienen que ser inválidos o tener los padres 60 o más años de edad, depender económicamente del causante, y siempre establecen el tema de las rentas, ¿no? No poseer rentas superiores al monto de la pensión que le correspondía. Finalmente, en lo que es el sistema público de pensiones, tenemos el sistema de lo que son los diplomáticos. Igual establece el derecho propio, ¿no? Digamos, con 15 o más años de servicios, con más de 30 años de servicios o más de 35 años de servicios, se establece todo lo que es el sistema de jubilación, ¿no? Definitivamente, conforme menos años de aportación tiene o de servicios tiene la persona, el monto de la pensión es proporcional y no es al 100%, ¿no? Si fuera de 30 años o más, llega a una pensión completa, y si tiene más de 35 años, llega con una pensión más un monto, si es que recuerdo bien, con un adicional, ¿no? Luego tiene el derecho derivado, que igual genera una viudez, una orfandad, una ascendencia, y se le da al cónyuge supérstite. Aquí no hay, al menos que yo he revisado, he buscado, no hay el tema de la convivencia, ¿no? Se le da a los hijos menores también de 18 años la orfandad. Igual subsiste para los temas de estudios o subsiste para los hijos inválidos mayores de 18 años. También genera ascendencia para los padres de manera que tengan una dependencia, ¿no? Económica del causante. Esto es todo lo que se refiere al sistema público de pensiones. El sistema privado de pensiones igual genera un derecho propio, que puede ser una jubilación o una invalidez. Aquí sí, digamos, el sistema privado maneja 6 formas de pensión. Primero es el retiro programado, ¿no? Esto se paga con los saldos acumulados de la SIC, y el problema es que se paga hasta que se extinga, ¿no? Y sí tiene un recálculo anual, pero una vez que se acaba la SIC, una vez que se acaba esta pensión, por eso se denomina retiro programado. Luego viene la renta vitalicia familiar, es una pensión mensual que se da hasta el fallecimiento. Esto está a cargo de una compañía de seguros, esto está a cargo de la propia AFP. Luego viene la renta temporal con renta vitalicia diferida, que es una pensión que se da temporalmente y luego se da una pensión por una renta vitalicia. O sea, se da, digamos, es un mix entre una pensión por un determinado monto, por un tiempo, y luego ya entra la figura 2, que es la renta vitalicia. La renta vitalicia bimoneda, como lo dice su nombre, son 2 pensiones vitalicias que se pagan de manera simultánea y que se paga una en soles y otra en dólares. Luego viene la renta mixta, y aquí la figura es que la SIC se divide en 2 partes. Una se destina a una renta vitalicia en dólares
y el saldo, perdón, se va a lo que es la modalidad de retiro programado. O sea, aquí damos una renta vitalicia en dólares, o sea, para siempre, y el saldo se va a la figura del número 1, ¿no? Al retiro programado, que es lo que hay en la SIC, acá para un tiempo determinado, y una vez que se acaba ese saldo en la SIC, se acaba esa figura de modalidad de retiro programado y solamente queda la vitalicia en dólares, y lo que es la renta combinada, que está compuesta por lo que es el retiro programado, o sea que hasta que haya plata en la cuenta individual de capitalización, y una renta vitalicia en soles que se ajusta periódicamente, ¿no? Estas son, digamos, las seis modalidades que el sistema privado tiene para lo que es una jubilación. Ahora, también tiene la invalidez, que puede ser parcial o puede ser total. La parcial es cuando pierde más del 50% de la capacidad de trabajo, pero menos de 2/3 de ella, o sea, estamos hablando de 66%. Y la total es cuando pierde justamente más de la capacidad, más de 2/3 de la capacidad, que es de 66%. También tiene derecho derivado, que es la viudez, que es para el cónyuge o concubino, la orfandad, igual para hijos menores o para hijos inválidos que sigan estudios de nivel superior o de manera interrumpida, la ascendencia, que es para el padre afiliado mayor de 60 años y dependencia económica del afiliado o del inválido, y para la madre es con 55 años de edad y con dependencia económica del afiliado. Y finalmente tenemos el seguro complementario de trabajo de riesgo, que también consideré importante señalar, explicarlo un poco. Como derecho propio, el único derecho propio que genera es la invalidez. La invalidez puede ser parcial, permanente, cuando es inferior al 50%, es un pago único, ¿no? El menoscabo tiene que ir entre 20 y 49.99%, o sea, antes del 50%. Luego viene la invalidez total permanente, que es que el menoscabo tiene que ser igual o mayor a 50%, pero menor al 66.67% para trabajadores en actividad. Luego viene la invalidez total o permanente, que el menoscabo debe ser igual o mayor a 66.67%, incapacitado para realizar trabajo remunerado. Y viene la invalidez total, ¿no? Cuando el menoscabo es al 100% y requiere el auxilio de otra persona para lo que es movilizarse, para la movilización. Y el derecho derivado, por último, y aquí con esto concluyo, es la viudez, la orfandad, la ascendencia, ¿no? La viudez igual se da para el cónyuge conviviente sin hijos, y también hay otra figura, cónyuge convivientes con uno o más hijos, ya sea menores de 18 años o mayores con discapacidad total o permanente, ¿no? Luego viene la orfandad, para hijos no huérfanos, se establece la norma, y para hijos huérfanos también. Luego viene la ascendencia, que es para padres mayores de 60 años con dependencia económica o inválidos menores al 50%, mayores al 50%, ¿no? Esto es básicamente lo que se refiere a prestaciones en los sistemas previsionales peruanos. Yo un poco quería explicarles de esta manera porque creo que es más gráfica, y aquí podemos ver cómo es que, digamos, de partir de un simple diseño, digamos, de lo que es los sistemas previsionales, cómo estos van creciendo, ¿no? Cómo es que se va desarrollando y cómo podemos ver este árbol, toda la cantidad de normas y regímenes que tiene los sistemas previsionales en el Perú, ¿no? Y aquí, digamos, voy a hacer una reducción para que podamos ver, ¿no?, que en realidad el sistema previsional es bien complicado, el sistema peruano, ¿no? Todo esto se maneja, esto se abre más porque de ahí vienen los requisitos legales para cada régimen. Y nada, muchas gracias por la asistencia y nada, cualquier consulta o duda a su disposición.
Gracias, doctor. Sí, tenemos una pregunta a través de las redes donde nos consultan si en las pensiones adelantadas se tienen algunos requerimientos extra, aparte de los años de edad. ¿Cuántos años de aportes debemos tener? Ok, a ver, los regímenes especiales, adicionalmente a reducir la edad legal de jubilación, que son 65 años, establecen en muchos casos, ya sea 20 años de aportación, ¿no? O en el régimen, digamos, de jubilación adelantada del decreto ley 19.990, que está en el artículo 44, establece una mayor cantidad de aportaciones, ¿no? A los 20. Para los hombres, 55 años de edad, 30 años de aportes. Para las mujeres, 50 años de edad, 25 años de aportes, ¿no? Ahora, en los regímenes especiales establece edades por debajo de 65 años, establecen los 20 años de aporte, pero sí establecen condiciones de aportes mínimos en las modalidades, ¿no? Es decir, tienes que tener una cantidad mínima, en algunos casos te piden 5 o más años, en otros casos te piden 15, ¿no? Dependiendo, digamos, de la modalidad en la que en la que te estés desempeñando, ¿no? Pero básicamente, salvo la establecida en el decreto ley 19.990, la diferencia de los otros regímenes sí establece un requisito mínimo de años en las modalidades, ¿no? Ya, doctor, gracias. Tenemos una pregunta más. Nos dice, ¿cuáles son las mejoras que se han dado en los plazos de atención a los requerimientos de prestaciones presentados por los aportantes de la ONP? Ok, a ver, desde que ocurrió este tema de la pandemia, la ONP buscó reinventarse, ¿no? Es así que en abril, con nuestro jefe institucional, con Víctor Hugo Montoya, se estableció un plan de trabajo para lo que era la recepción de las solicitudes de manera virtual, ya que los centros de atención, por varias razones, y justamente una de ellas es porque nuestro público son adultos mayores, que son grupo de riesgo, no pueden estar expuestos a contagio, es que establecimos una página virtual, que es onpvirtual.pe, a través de la cual nuestros administrados, nuestros usuarios pueden solicitar las pensiones, ¿no? Eso es lo primero que es importante resaltar. Ahora, ¿qué mejoras se han dado? Bueno, yo lo que les puedo comentar, aunque no es, digamos, mi tema, yo no estoy a cargo de lo que es la atención de las solicitudes, pero sí sé que, por ejemplo, hay solicitudes que se atienden en 2, 3 o 4 días, ¿no? El promedio, digamos, de atención es muy bajo, y sobre todo que el nivel de atención de las solicitudes y de ingreso de solicitudes ya se ha normalizado como si fuera una atención presencial, ¿no? Entonces, digamos, la cantidad de solicitudes que se ingresan virtualmente versus a las que se ingresaban de manera presencial, si es que los usuarios iban al centro de atención, está igualado, ¿no? Entonces, digamos, tenemos todo nuestro mecanismo para atender, primero, de manera virtual las solicitudes, para ser procesadas de manera virtual y para ser notificadas también de manera virtual. Muchas gracias, doctor. Le agradezco por su participación. Ha sido muy interesante su exposición. Si tiene algunas palabras finales para poder dar por concluida su presentación. Nada, muchas gracias más bien por la invitación. Saludar a todas las personas que están presentes en el curso. Y nada, conmigo hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bien, seguidamente vamos a dar pase al último tema de la exposición de hoy. Vamos a presentar al doctor José Villena Petrosino. Él es consultor, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Fue docente de pregrado en el curso de Seguridad Social en la Universidad de Piura. Ha ocupado diversos cargos, ha sido ministro en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, asesor senior del Banco Mundial, miembro de los directorios de la Caja de Pensiones Militar y Policial y del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. También ha sido director general de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, director de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Doctor Villena, si está presente, estamos listos para poder escuchar su presentación. Muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de explicar en 30 minutos el tema que se me ha encargado, que es la organización industrial, un diagnóstico del Perú y cómo se maneja en otros países. Para empezar, tenemos que un poco ubicar el panorama de la seguridad social en materia previsional en el Perú. Todo el mundo escucha hoy día en radio, televisión, periódicos, el problema que hay en el Sistema Nacional de Pensiones y el sistema privado de pensiones. Sin embargo, debemos empezar por una precisión. En el Perú hay 22 regímenes previsionales que otorgan prestaciones económicas en el Perú. Y de estas 22 regímenes previsionales, el 99% es financiado con recursos del Tesoro Público. Es decir, que cualquier modificación a algún régimen previsional, el Estado asume parte de su financiamiento. Y el Estado, cuando asume parte de su financiamiento, es a través de los impuestos. Hecha esa aclaración o ese panorama, tenemos que empezar a tratar de entender cómo se maneja una administración o una entidad que administra regímenes previsionales. Si lo vemos desde el punto de vista burocrático, sector público, todas las entidades públicas necesitan tener un reglamento de organización y funciones. Este documento es un documento público donde desarrolla las funciones y obligaciones que tiene la entidad para con sus trabajadores y para el principal servicio, que es al ciudadano. Entonces, una primera aclaración es que una organización industrial como, por ejemplo, la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional, que actualmente administra cerca de 37 fondos previsionales, necesita, en primer lugar, un espacio físico para poder almacenar información lo suficientemente accesible y transparente para poder dar a conocer cómo se administra esa administración. Y ahí empezamos con el primer punto que tendría que tener cualquier organización industrial, una infraestructura básica. ¿Cuál es la infraestructura básica de cualquier órgano, entidad o empresa que maneje temas previsionales? Lo primero que tiene que haber es una parte gerencial, una parte funcionaria y otra parte de prestaciones, los que prestan el servicio al ciudadano. En todos los sistemas previsionales en el mundo, el común denominador de cualquier sistema previsional y de cualquier órgano o oficina o empresa que maneje temas previsionales tiene que haber necesariamente un actuario. Un actuario es una persona especializada en temas previsionales que hace cálculos matemáticos mezclados con econometría y economía, de tal manera que ella puede hacer proyecciones de una persona. ¿Qué proyecciones hace de una persona? En temas previsionales, la principal característica es el tan sensible data que es la tabla de mortalidad. Muchas veces mal escrita, mal hablada o mal difundida. ¿Qué es la tabla de mortalidad? Es la proyección de la persona desde que nace hasta lo que va a durar en vida. Y ese es un tema muy delicado y muy sensible, porque cuando una persona habla o expone, por ejemplo, que las personas viven más, es un estado en el cual es una comparación entre la fecha de nacimiento y la esperanza de vida de una persona. En los años 50, cuando empezaron a salir los primeros cálculos matemáticos o actuariales en temas de esperanza de vida, la esperanza de vida de cualquier persona en el mundo era hasta los máximos 60 años. Hoy día bordea los 75 a 78 años de edad. ¿Qué quiere decir con este cambio de esperanza de vida? Que cualquier proyección que se haga
para un cálculo previsional, es decir, cuando una persona termina su ciclo laboral y que termina su ciclo laboral y empieza su ciclo de pensión, de jubilado o de adulto mayor, se hace un cálculo matemático de cuánto debo financiar su vida después de su ciclo laboral. Los regímenes en el Perú tienen una característica muy rara. La mayoría o los principales han sido creados en los años 70. En los años 70 la esperanza de vida era hasta los 60 años, máximo 62. Después cambió hasta los 65 y así sucesivamente por esta esperanza de vida o tabla de mortalidad. Y esto genera toda una contingencia de cálculos matemáticos para poder calcular. ¿Qué quiere decir con esto? Que cualquier oficina que administre pensiones tiene que tener una fuente de financiamiento y que esa fuente de financiamiento calcule que con lo que ingresa pueda proyectar y garantizar la vida de esa persona en materia de otorgar prestaciones económicas hasta el último día de su vida de esa persona. Y eso es muy delicado en temas del sistema previsional peruano. ¿Por qué? Porque el sistema previsional peruano tiene un pequeño error de concepto. Estaba pensado en los años 70 en que todos los trabajadores estaban en una relación laboral o iban a tener una relación laboral perfecta. ¿Qué quiere decir una relación laboral perfecta? Una persona entraba a trabajar, trabajaba formalmente, tenía ingresos y parte de sus ingresos eran descontados para formar parte de su fondo para otorgar una pensión cuando cumpla la edad de jubilación. En el Perú no ha pasado esto en los últimos 30 años. En el Perú lo que ha pasado es una informalidad. Y acá viene el gran problema. Un informal o un trabajador intermitente, es decir, una persona que trabaja no de manera sostenida en el tiempo, en una misma empresa o en varias empresas, pero sin algún parámetro de no aportar a un sistema previsional, tiene problemas cuando termina su ciclo laboral, porque no necesariamente ha cumplido los años mínimos necesarios de aportación. Y acá hay una acotación. Todos los sistemas previsionales en el mundo, todos exigen un mínimo de años de aportación. En Europa el mínimo promedio es 20 años. En Latinoamérica es 25 años. Lamentablemente ahí hay un desconocimiento que se ha difundido últimamente por el sistema nacional de pensiones, que es de 20 años. Pero esa es la regulación que hoy día hay y fue modificada en el año 1992. Otra cosa que tiene que tener en cuenta de un diagnóstico de una organización de industriales, cómo se financian los recursos. Y ahí viene una gran reforma que hubo en los años 90 en el Perú. Hasta los años 90, el sistema previsional era administrado por lo que era el IPS, Instituto Peruano de Seguridad Social. Y tenía un gran problema porque los ingresos que entraban se mezclaban con los aportes de los empleadores y de los trabajadores y no había una independización de esos fondos, no eran administrados en cuentas separadas. En los años 90, exactamente en 1996, se crea el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales. ¿Qué cosa es el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales? Es un fondo que administra y recauda todos los aportes de los trabajadores o de los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones y ese fondo es de carácter intangible e inembargable. Eso fue recogido en la Constitución del 93, en el artículo 11 exactamente, para poder proteger al sistema. Es decir, que nadie pueda utilizar esos recursos para que no sean solamente para pagar pensiones. Y eso se separó. Esta creación del Fondo Consolidado de Reservas Provisionales no fue una idea de la noche a la mañana. Fue una copia de del Fondo Consolidado de Reservas que fue creado en España. En España, en el año 1995, se crea o se aprueba el Pacto Toledo. El Pacto Toledo fue un acuerdo del Parlamento español en que tenía la misma situación que la del Perú. Mal manejo de los fondos previsionales, no había independencia y se utilizaban para otras cosas y hubo un acuerdo político en España que se llama el Pacto de Toledo en 1995 y crea el Fondo Consolidado de Reservas. La misma figura pasa en el Perú, es una copia de lo que pasó en España. La diferencia entre Perú y España es que en España cada 5 años hay una
un consejo de revisión de lo que está el fondo y en qué situación está el fondo. España, en este momento, el último consejo, que ha sido en el año 2013, ha creado una nueva regulación en materia previsional. A raíz de los estudios actuariales, lo que ha establecido es, primero, elevar la edad de jubilación y, segundo, elevar los años de aportación, pasando de 20 a 25 a 30 a 32 años de aportación. En el Perú no se ha hecho esa figura. Entonces, tenemos un gran problema ahí. Cuando la organización industrial empieza a administrar los fondos y se crea en el año 1992 y entra en vigencia en 1993 el sistema privado de administración de fondos de pensiones, las AFPs tienen también una regulación expresa en la cual tienen ciertas diferencias con el Sistema Nacional de Pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional. La primera gran diferencia es que las administradoras privadas de pensiones, por su nombre lo dice, son privadas. Estas privadas tienen un régimen especial y solamente pueden ser dedicadas a la administración de fondos de pensiones. No pueden tener otro fin. Esa es una primera diferencia. La segunda diferencia es que los fondos que administran deben ser intangibles y son depositados en una cuenta individual de capitalización, a diferencia de la ONP, que es un sistema de fondo público. Si bien hay alguna mala información en estos momentos que se escucha de una famosa cuenta individual en el Sistema Nacional de Pensiones, creado por la Ley 28532, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, la 007-2008 PATC, especificó y aclaró la diferencia de la cuenta individual que estaba creada por esta ley para el Sistema Nacional de Pensiones de la cuenta individual de capitalización del sistema privado de pensiones. Y lo que dijo el TC en buenas cuentas es: el sistema de cuenta individual en el Sistema Nacional de Pensiones es meramente informativo, porque el Sistema Nacional de Pensiones es un sistema de reparto y los aportes que ingresan, si bien ahora se pueden identificar por el uso de la tecnología, solamente sirven para financiar el fondo para pagar las pensiones. Esto de fondo de pagar las pensiones está regulado en el artículo 6 del decreto ley 1990 en su lectura original y precisado o mejorado con el artículo 18 del decreto legislativo 817. ¿Qué dice los dos artículos necesariamente? Que los aportes de los trabajadores en actividad sirven para pagar las pensiones. Entonces, esa es la diferencia con el sistema privado. El sistema privado, lo que yo aporto, entra en una cuenta individual, lo administra una administradora de fondos previsionales, lo invierte. Y ahí viene una característica que sí es similar al Sistema Nacional de Pensiones. En el Sistema Nacional de Pensiones, el Fondo Consolidado de Reservas, que fue creado en el año de 1996, tiene un fondo de recursos que fue financiado en ese año, en 1996. Los recursos que tienen en ese fondo son intangibles y sirven solo para pagar ciertos fondos creados y aprobados por ley expresa. Lo que sobra de ese dinero es invertido en bonos o en fondos mutuos a nivel nacional y a nivel extranjero. Eso hace lo mismo las administradoras privadas de pensiones. La regulación en ambos casos la tiene unas normas expresas y el Banco Central de Reserva del Perú, que establece los límites de inversión. Y la organización industrial, por eso, justamente tiene que tener en cuenta toda estos ítems y obligaciones para poder brindar un servicio. ¿Qué hemos encontrado o qué se ha encontrado en esta organización industrial en el Perú? Primero, un desorden. Los únicos que están ordenados y sistemáticamente establecidos legalmente y ordenadamente es el Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional, que es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y las administradoras de fondos de pensiones. Los otros regímenes, que ya les acabo de decir que son 22, están disagregados en diferentes entidades. Si bien hay una teoría o una tendencia que todos pasen los públicos a la ONP, la transferencia de esa administración tiene que ser con una norma con rango de ley. ¿Por qué?
porque la transferencia necesariamente tiene que pasar con un fondo económico que sostenga el pago de las pensiones que va a administrar la ONP. Y lo que está pasando en los últimos años, que todos estos fondos son pasados con recursos transferidos del Tesoro Público. ¿Qué es lo que se puede advertir de estos fondos o esta organización industrial? Que si no es técnica, que si no es autónomo y que si no es especializado, no funciona. La ONP se ha caracterizado por estas tres cosas que sí funcionan. Tienen órgano autónomo, que es técnico y es sostenido en el tiempo. Las AFPs también tienen el mismo tema, y la diferencia en la fiscalización es dos entidades diferentes. En las administradoras de fondos previsionales, fondos previsionales privados del Perú, lo fiscaliza la Superintendencia de Banca y Seguros. En el cambio, en la ONP, quien fiscaliza es la Contraloría General de la República. Si bien son diferentes entidades, las funciones son casi los mismos. Fiscalizan el uso de recursos, la asignación de recursos y la rentabilidad de los recursos. Todo esto para protección de los fondos de los trabajadores, para que no pase lo que pasó antes de los años 90, en donde el Estado de turno o gobierno de turno disponía de los recursos y no los reinvertía en lo que debía ser, que era para rentabilizar los fondos de retiro de los trabajadores que aportaron. Uno de los temas que hemos encontrado o que se ha encontrado casual en este tema es que adicional a ello hay una gran corriente que ha surgido a partir de los años 90 en Latinoamérica, que son las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas, a diferencia de las pensiones contributivas, es que son creadas para beneficiar o sostener a personas que tengan en una edad de adulto mayor, usualmente en Latinoamérica es más de 65 años de edad, que están en una situación de pobreza o pobreza extrema. Hemos encontrado 25 países en Latinoamérica que tienen estas pensiones no contributivas. La diferencia entre una y otra es la fuente de financiamiento. ¿Cómo se financia una pensión no contributiva? Todas tienen la característica originaria, que es el Tesoro Público, el país, o el Ministerio de Hacienda, o el Ministerio de Economía, que en realidad es el Tesoro Público, el que financia estas pensiones. ¿Cuál es el problema de estas pensiones no contributivas en nuestros países de Latinoamérica? Generan un incentivo perverso para aquel que quiere formalizarse en un sistema previsional. Porque lo que está entendiendo es, si yo no aporto a un sistema, si yo le saco la vuelta al sistema, yo en algún momento voy a ser adulto mayor y el Estado me tiene que subsidiar. Bueno, eso es lo que está pasando con las pensiones no contributivas. ¿Qué es lo que está haciendo los países que tienen estos 25 países? Han empezado a reorganizar el sistema de pensiones no contributivas, ajustando parámetros, siendo más focalizados las pensiones, es decir, haciendo censos más permanentes para identificar realmente a las personas que realmente lo necesitan, pero a raíz de esta pandemia, que es universal, nos está generando o va a generar que esta gente o esta población en extrema pobreza que estaba calculada en ciertos porcentajes, se ha visto que ha habido un incremento muy fuerte en estos últimos meses a nivel Latinoamérica. Y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se está pensando? ¿Y qué se está proyectando en esto? Una reorganización de todos los sistemas previsionales en los países. Cuando escuchamos hablar de por qué no tenemos una pensión como Europa, como los países nórdicos, o cómo es posible que Estados Unidos no otorgue pensión o sí otorgue, la diferencia es básica por tres conceptos. El primer punto es que el sistema de tributación en los países europeos es el mínimo 28% y el máximo entre 40 a 47%. En nuestro país es 15%. Y son las siete primeras UITs
exonerados de tributación. Es decir, en nuestros países, o en el Perú sobre todo, el nivel de tributación por parte de los ciudadanos, independientemente de la situación económica de la que estén, es muy baja. Segundo problema es que los países nórdicos, o los países europeos, tienen mucha resistencia a otorgar pensiones a alguien que no tribute. Es decir, cualquier persona que esté exonerada o exenta de tributación en estos países, que son muy pocos, tienen una pensión muy focalizada y muy determinante. Es decir, no están amarrados a un sistema previsional siempre, si no están en un sistema tributario, si no son parte del sistema tributario del país, cosa que es muy delicada en Europa. Por ejemplo, los grandes problemas que tiene España es justamente porque en los últimos 20 años han tenido un crecimiento muy fuerte de informalidad, cosa que no pasa, por ejemplo, con los países nórdicos, que primero asientan o prevalece la ciudadanía antes de que alguien tribute. ¿Por qué? Porque solamente los ciudadanos de esos países pueden acceder a todos los beneficios, pero con una identificación que no puede ser aceptada para un visitante, un turista o un trabajador esporádico o contrato extranjero que vaya a ese país. Eso es un gran problema que nos está pasando a nosotros con la carga tributaria. Y la tercera derivada, que es el gran problema que tenemos en el Perú, es que la informalidad nos está generando una mala pasada. La informalidad con la pandemia ha hecho evidente que hay mucha población que no está registrada, que no existe para el Estado peruano. Y eso ha generado estos grandes forados de fondos o bonos que no ha estado llegando a la población que realmente lo necesitaba. Porque esa población informal que no estaba registrada en ningún lado, recién ahora ha empezado a salir a la calle, a necesitar o a pedir. ¿Qué está pasando con esto? Ha generado que en los últimos meses se haya creado un registro único a través del RENIEC para empezar a convalidar y registrar a las personas o los ciudadanos del país. No solamente con un DNI, sino una situación económica real en la que se encuentra cada uno. Eso implica que la organización industrial para cualquier sistema, cualquier reforma previsional, implique con una transparencia y una identificación de quién es quién en el Perú. La organización industrial en el Perú lamentablemente falla en esa identificación. Está solamente pasiva a los que están registrados en algún sistema previsional. Y ahí viene uno de los grandes problemas. Si bien tenemos un 20% de la PEA, de 17 millones, 20% solamente está registrado, hay un ínfimo número de aportantes o cotizantes reales. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo estar registrado en un sistema previsional, pero no necesariamente estoy aportando de manera periódica o mensual a un sistema previsional. Esto sucede tanto en el Sistema Nacional de Pensiones como en el sistema privado. La diferencia entre ambos sistemas, que son los que más predominan en el Perú, es que en el sistema privado de pensiones no importa necesariamente que aportes mensualmente. Lo que importa es cuánto logras acumular en tu cuenta de capitalización individual para obtener una pensión. Si tienes una cuenta individual o un fondo lo suficientemente alto, es decir, en promedio 80.000 soles a finales de tu ciclo laboral, tendrás una pensión más o menos entre 700 a 1.500 soles. Si tienes más fondo o más capital, cuenta individual, tendrás una mejor pensión. En el Sistema Nacional de Pensiones no funciona así. En el Sistema Nacional de Pensiones funciona en función a los aportes o a los años de aportación y a la edad de jubilación, como lo acaba de explicar Mario Zapater, en los distintos regímenes internos que otorga el Sistema Nacional de Pensiones. Y ese es un problema porque hay mucha gente que no cree o no entiende o no sabe también que el Sistema Nacional de Pensiones no necesariamente termina cuando termine tu ciclo laboral, porque lo que ha pasado en el Perú es que tu ciclo laboral está pensado en un trabajador que está en una planilla, que trabaja para un empleador formal, pero en la realidad el trabajador puede ser trabajo independiente. Un trabajador independiente también podría aportar. El tema del sistema es cómo se administra y cómo se registra ese aporte.
La organización industrial en el Sistema Nacional de Pensiones, por ejemplo, que es la que administra la ONP, lo hace a través de un cobrador que es la SUNAT. Los aportes que hacen todos los empleadores o los aportes que hacen los trabajadores facultativos o los facultativos independientes lo hacen a través de la SUNAT. La SUNAT es la encargada de cobrar y cobrar al que le saca la vuelta al que no cobra. Es decir, por ejemplo, un empleador que hace la retención de la planilla y no transfiere el aporte del 13% al Sistema Nacional de Pensiones. En el sistema privado de pensiones también hay un cobrador que es la misma CFPs y hay un sistema de cobranza donde incluso por ley se les obliga que no necesariamente tengan que hacer una cobranza administrativa, sino tienen que hacer una cobranza vía judicial. Y ahí tiene un gran problema de una gran carga laboral, carga procesal en el Poder Judicial para cobrar a los empleadores esta retención que se quedó el empleado. Esa organización industrial también viene de la mano con otro sistema, que es el nuevo sistema que se está viendo ahora, todo lo que es trabajo remoto. Hasta antes de la pandemia, todo lo que es sistema previsional llevaba al ciudadano de a pie con oficinas abiertas y desconcentradas a nivel nacional, tanto en el sistema privado de pensiones como en el Sistema Nacional de Pensiones. Tenían oficinas desconcentradas a nivel nacional. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Se ha tenido que cambiar el sistema de atención al público vía visita física a un sistema de informático, que es a través de una página del internet del portal de la Oficina de Normalización Profesional. Y eso es un cambio en la organización industrial, porque se ha empezado a usar el uso de tecnologías informáticas para poder acceder y tener la misma comunicación. Esta, por ejemplo, es una tecnología, un acceso de tecnología en información, lo que estamos haciendo hoy día. Una comunicación que podría ser una charla o una exposición, que lo usual hasta antes de marzo del 2020 hubiera sido en un local público. Hoy día se hace vía internet, vía Google Meets o vía Zoom. Eso ha cambiado también la organización industrial. ¿Por qué? Porque ya no ha empezado a eliminarse la tramitología del papel. Y ahora todo lo que se hace es vía internet. Una solicitud vía internet, una respuesta vía internet. Se evita el tramitología de presentar, llevar papeles y todo eso. Eso implica también un cambio en la organización industrial. La tecnología que está utilizando, por ejemplo, la Oficina de Normalización Profesional es casi igual y hasta en algunos casos competitiva con el sistema privado de pensiones. La diferencia es la carga de trabajo y la carga de solicitudes. En el Sistema Nacional de Pensiones, si bien tenemos 4.5 millones de afiliados y tenemos más o menos 560.000 a 600.000 pensionistas, el atenderlos a todos ha implicado cambiar toda una cultura de acceso y brindar información a las personas. Y eso ha sido el famoso cambio en la administración pública del trabajo remoto. ¿Qué cosa es el trabajo remoto? Es empezar a comunicarse con las personas vía internet y cumplir con las funciones vía entregando trabajos o productos vía internet. Eso también ha cambiado en la organización industrial. Cuando comparamos esa organización industrial con otros países, encontramos ciertas similitudes con algunos países de Latinoamérica. ANSES en Argentina, el sistema previsional ecuatoriano que tiene las mismas características del sistema privado, el sistema nacional de la ONP, y el sistema español que también tiene el mismo sistema. ¿Cuál es la diferencia en estos sistemas y cuáles las similitudes? Dependiendo de qué sistema somos. En el sistema de reparto, el sistema de la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones en el Perú compite con el sistema privado de pensiones. En otros países es un sistema complementario, como por ejemplo lo que tiene México o lo que tiene en este momento Colombia. Hay un sistema de reparto y un sistema mejor, que es un sistema privado de pensiones, para mejorar la pensión. En el Perú todavía no hay eso. Hay o estás en el Sistema Nacional de Pensiones o estás en el sistema privado de pensiones. Desde el año 92, exactamente con una norma, el decreto ley 25967, se estableció la presunción que la afiliación era al sistema privado de pensiones. Y yo tenía para definir expresamente si quería estar en el Sistema Nacional de Pensiones que hacer una declaración jurada.
Esto ha generado grandes problemas porque el desconocimiento y la realidad de los aportes y la situación laboral de una persona hace que en el sistema nacional o en el sistema privado dependa de cómo estés trabajando o de cómo estés aportando para tener una pensión. Lo que está pasando hoy día en la ciudadanía es mucha gente que aportó unos años determinados y se quedó sin trabajo y ya no pudo aportar más. En el sistema privado de pensiones eso no importa porque, como ya les mencioné, lo que importa es cuánto acumulas en tu fondo para poder tener derecho a pensión cuando cumplas 65. Pero en el sistema nacional no. En el sistema nacional, vuelvo a repetir, es depende de los años de aportación. Si tienes 20 años de aportación y 65 años de edad, tendrás derecho a una pensión. Si no tienes 20 años, no tienes derecho. Ahí hay un tema por resolver en esta situación de pandemia o una situación de la realidad del Perú. Volviendo al otro tema que está naciendo también, las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas en el Perú, si bien todos conocemos a la pensión 65, hay otra pensión no contributiva que es la llamada pensión no contributiva contigo, que se otorga a las personas que están discapacitadas y en situación de vulnerabilidad. Este sistema o este régimen es administrado tanto la pensión 65 como este régimen de pensión no contributiva contigo a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cuál es el problema de un sistema con pensión no contributiva? Es la identificación de la persona. Si no hay una identificación real de las necesidades de esa persona, puede haber filtraciones de personas que no necesariamente tengan esa condición y que sean beneficiadas. Lo que pasa es que cuando hay una persona que se beneficia de este régimen, excluye a una que realmente no lo necesita. Y eso es un tema que es materia ahora de análisis de qué hacer con los diferentes regímenes, si es necesario que estén concentrados en una sola entidad especializada, como podría ser la ONP, o que se mantenga en diferentes sectores, como hoy día pasa con las pensiones no contributivas, que son administradas y pagadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el MIDES. ¿Cuál es el problema de los dos? La fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento viene de la ONP. Yo creo que todos estos sistemas o estos diferentes sistemas, que son 22, deberían ser administrados por un solo ente especializado para que no haya desgaste de desarrollo de personas especializadas de manera desagregada en diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque se gastan energías y mucha casuística para poder tener una administración centralizada y ordenada. Adicionalmente a eso, una de las organizaciones industriales que se ha creado en los últimos años también es el Tribunal Administrativo Previsional. Si bien no es muy conocido, el Tribunal Administrativo Previsional es el órgano encargado de resolver todo lo que es segunda instancia de calificación de regímenes previsionales. Y eso es muy importante porque establece que es un ente autónomo formado por vocales que entran por concurso público altamente calificados, altamente especializados y que pueden determinar o establecer con sus resoluciones precedentes de carácter obligatorio. ¿Cuál es la diferencia con un precedente de carácter obligatorio o una simple resolución administrativa? Que el precedente de carácter obligatorio establezca estandarización de criterios para que los que administran de manera individual un régimen previsional no cometan errores o tengan una casuística obligatoria para que no tengan diferentes interpretaciones. Eso lo que permite es estandarizar criterios y al estandarizar criterios también podemos dar un sistema que sea predictible. Es decir, que yo sepa las reglas de juego antes, durante y después de mi ciclo laboral para obtener una adecuada pensión y que no haya alguien o alguna entidad o algún órgano de línea que de manera discrecional excluya o me restrinja mi derecho a una pensión que es de carácter alimenticio. Eso es de manera general lo que les puedo comentar. Puedo añadir dos cosas adicionales. Uno de los temas que siempre se habla o se discute es el sistema de reparto y los cuestionamientos al sistema de reparto. Las instituciones de ejemplo en el mundo del sistema de reparto es Canadá. Canadá tiene un sistema de reparto muy eficiente, pero tiene una condición. Solamente para poder
tener derecho a pensión, haber trabajado 20 años en Canadá. Si no has trabajado 20 años en Canadá, trabajado formalmente, porque en Canadá no es a diferencia de un país como nosotros de en vía de desarrollo, hay trabajo formal sí o sí, la tributación que va amarrada con esta aportación al sistema de reparto que tiene Canadá, va amarrado a un estándar más alto de tributación, es 32%. Y eso no lo tenemos en el Perú. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque para poder tener una organización industrial tenemos que tener en cuenta primero su fuente de financiamiento, su sostenibilidad para otorgar una pensión, el sistema que debe estar organizado, la entidad, debe haber una gerencia, debe haber órganos de línea, debe haber funcionarios altamente descalificados, debe haber actuario como mínimo uno, debe haber por lo menos una acción o una auditoría externa que tiene que fiscalizar lo que está haciendo de manera independiente. En nuestro caso, o en la ONP, lo que tenemos es la Contraloría y también auditores externos privados. En el caso del sistema privado de pensiones, también tienes auditores autorizados por la Contraloría y por la Superintendencia de Banca de Seguros, y la Superintendencia de Banca de Seguros también fiscaliza los fondos. Entonces, estos órganos de línea y estas fiscalizaciones hacen que las entidades que administran los fondos de pensiones sean más eficientes, sean más transparentes y también más predictibles. Y eso es una de las características que debemos tener y que a partir de los años 90 se ha hecho en el Perú gracias a reformas que se hicieron en su debido momento con decretos leyes, con leyes o incluso con enmiendas del propio Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, obligó a la libre desafiliación informada, que es un tema muy delicado porque hubo mucha gente o muchas personas que inducidas por error se afiliaron al sistema privado cuando ya tenían el derecho al Sistema Nacional de Pensiones. El Tribunal Constitucional enmendó ese tema y estableció obligó a una publicación, una ley, que es la 28991, que puedan estas personas tener el derecho a una pensión en el Sistema Nacional y no sean afectadas con su pensión. Creo que es lo que puedo decirles. De manera general, me interesaría algunas preguntas de precisión. Hay mucha información sobre este tema, hay mucha data sobre este tema. Me gustaría compartirlo con ustedes con alguna presentación, pero en verdad es muy tenue, muy difícil de transparentarla porque las comparaciones son odiosas y la fuente de financiamiento. Una experiencia que podemos decirle es, por ejemplo, Bolivia en los años 1997 a 2007 creó el bono solidario, un bono muy bueno para Bolivia, era con un fondo de un canon, y lamentablemente empezó a bajar los ingresos del canon en Bolivia y tuvo una conmoción social. ¿Qué pasó con ese fondo? Tuvo que ser cerrado y tuvo que crearse otro fondo, porque ya no alcanzaba la fuente de financiamiento. El Estado no podía cubrir. Y hoy día, por ejemplo, tiene otro bono que está creado, que se llama Renta de Solidaridad, desde el año 2013, que es totalmente diferente a ese bono solidario. ¿Por qué? Porque nuevamente tuvo que ajustarse a la regla de una mayoría de edad, 65 años de edad, y un estado de necesidad extrema o pobreza extrema. Ya no alcanzaba la fuente de financiamiento para pagar a todos los bolivianos mayores de 65, y tuvo que focalizarlo tal como lo ha hecho los otros 25 países en América Latina que tienen pensiones no contributivas. Muchas gracias y escucho cualquier pregunta o cualquier precisión que ustedes quieran. Gracias, doctor. Sí, tenemos una pregunta acá. Nos indican, ¿cuál es la importancia de los estudios actuariales para los cálculos de las pensiones mínimas en el Perú y su actualización respectiva? Cuando una persona, a ver, le voy a poner un ejemplo fácil y uno difícil. Cuando una persona tiene, al momento de nacer, la esperanza de vida se calcula, primero porque naciste. Entonces, cuando tú naciste, la proyección de una tabla de mortalidad te dice que tú vas a cumplir 18 años, sumados 18 años. Cuando cumples 18 años, te hacen una proyección de vida que en teoría es tu esperanza, tu ciclo laboral, porque en el Perú, mayoría de edad, 18 años, en teoría, tú puedes trabajar.
o tú debes trabajar. Pero hay gente que no necesariamente esté trabajando. Hay gente que puede ser que a los 18 años está terminando la secundaria por X motivos o está estudiando en la universidad. Y entonces entra en otro ciclo que es tu ciclo de inserción en el mercado laboral. Más o menos la proyección es que es a los 30 años tu ciclo de inserción laboral. Entonces la proyección de vida es que calculan este actuario calcula que tu ciclo laboral es mínimo 20 a 30 años. ¿Qué quiere decir con 20 a 30 años? Que a los 30 años empiezas a trabajar, mínimo vas a trabajar 20 años más. Estos 20 años más, que vas a tener hasta los 50, vas a tener dos obligaciones. La primera es la tributaria, lo normal, y la segunda es la famosa carga de la familia. ¿Qué quiere decir con carga de la familia? Lo normal es que una persona con 30 años se case y al casarse forme una familia. No necesariamente se case, puede haber conviviente porque ahora hay uniones de hecho, pero forme una familia y genera una obligación con familia descendiente, que son los hijos, que también van a trabajar o van a estudiar, van a necesitar. Entonces, tu ciclo laboral está amarrado a dos obligaciones, a mantenerte económicamente y a mantener a una familia. Pero llega un momento que tu ciclo laboral termina o decrece, la famosa curva de crecimiento de una persona. Una persona que tiene más de 50, 55 años necesita seguir trabajando para poder mantener a su familia. ¿Por qué? Porque sus hijos son menores de edad, necesitan ser mantenidos para poder estudiar o trabajar o insertarse en el mercado laboral. Ese ciclo laboral implica que necesariamente hay una proyección de vida de esa persona que va a llegar un momento en que ya no puede trabajar. Entonces, la proyección de vida de tu ciclo laboral implica que vas a tener una fecha límite de que digas, ya no puedo trabajar más. En el Perú, por el decreto legislativo 728, está por ley, es 70 años de edad. En el sistema público también es 70 años de edad. Sin embargo, en los regímenes previsionales es 65 años de edad. ¿Por qué? Porque difícilmente en el Perú una persona trabaja hasta los 70 años de edad. No es que no quiera trabajar, sino que no tiene la suficiente capacidad o especialidad como para que el mercado laboral lo absorba. Es decir, que pueda mantener su puesto de trabajo. Esa es la competencia, la productividad, X variables que hay en el mercado laboral. Entonces, lo que hace el actuario, hace una proyección. Esta persona que terminó su ciclo laboral normalmente a los 65 años de edad, ¿cuántos años de vida más tiene? Porque no es necesariamente, y no puede ser, que termina un día, o sea, el 31 de diciembre del año 2020, termina mi ciclo laboral y el 1 de enero fallezco. No es así. Muy difícil que pase eso. Lo que va a pasar es que hay un tiempo de vida de la persona adulta mayor. Las proyecciones de un actuario es cuánto necesita esa persona para cubrir ese periodo que dejó de trabajar con algún fondo de retiro. Es el famoso pensión. Entonces, cuando se ponen tablas de mortalidad que son publicadas por la Superintendencia de Banca de Seguros o la ONP, las tablas de mortalidad dicen que en el Perú es entre 73 y 75 o 78 años de esperanza de vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que calculan más o menos en que una persona mínimo va a vivir desde los 65 hasta los 75 años en promedio con vida, pero financiado de algo. Ese financiado de algo, o sea, ¿de qué va a vivir esa persona? Es del fondo de pensiones. El actuario hace ese cálculo y establece ratios. No es lo mismo una persona educada que tiene primaria, secundaria, universidad, maestría, especialización, que una persona que no tiene educación primaria, secundaria, no ha estudiado alguna carrera profesional, no ha estudiado carrera técnica y es difícil que se haya insertado laboral. La competencia entre esas dos personas para un mismo puesto de trabajo es evidente que el especializado o el capacitado va a entrar en ese ciclo laboral. El otro no. El otro lo que va a pasar es que va a tener que competir de manera incierta y esporádicamente en los puestos de trabajo que se le presenten en el Perú. Por eso el informal es tan alto en el Perú,
como no hay industria y no hay capacidad de la persona, no está capacitada lo suficientemente, la inserción laboral de esa persona es difícil. ¿Qué hacen los actuarios? Hacen esas proyecciones. ¿Y para qué hacen esas proyecciones? Para poder crear y establecer reglas mínimas necesarias para poder tener una proyección, no de una persona, sino de 30, o en este caso somos 32 millones de habitantes, de los cuales 17 millones pertenecemos a la PEA. ¿Qué es la PEA? La población económicamente activa. Son 17 millones de personas que en teoría deberían estar trabajando en algo, formalmente o trabajador independiente. En el Perú no es así, es formalmente, trabajador independiente y el informal. Entre estos tres, la diferencia es abismal. El trabajador formal se le descuenta de planilla, el trabajador independiente difícilmente va a querer aportar porque su trabajo es esporádico y el trabajador informal subsiste. Este trabajador informal y trabajador independiente tiene un gran problema porque en algún momento de su vida va a terminar cumpliendo los 65 años de edad. Si durante su vida laboral o su ciclo laboral proyectado de entre 30 y 65 años no logró aportar a un sistema previsional, difícilmente el Estado le va a poder dar una pensión. ¿Qué ha pasado en los últimos años, a partir de los años 90? La pensión no contributiva. La pensión no contributiva es justamente para esa población que no pudo aportar a un sistema previsional, porque lamentablemente no pudo, pero también empieza a focalizar solamente a estas personas que están en extrema pobreza o pobreza extrema. ¿Qué cosa es pobreza o pobreza extrema? Es una persona que vive diario con $1.25. Es un estándar del Banco Mundial. A ver, gracias. Bien, doctor, una pregunta más, por favor. Solo se escucha hablar de la tabla de mortalidad cuando se aborda el sistema de capitalización individual. ¿Cómo se podría aplicar la misma a un sistema de reparto como el del Sistema Nacional de Pensiones? Pero el Sistema Nacional de Pensiones también tiene la tabla de mortalidad. Hay una tabla de mortalidad. Lo que pasa es que en el Sistema Nacional de Pensiones es un manejo público. Como es financiado por el Tesoro Público y por los fondos de los trabajadores, las reformas que se han hecho en los últimos 10, 20, 30 años, desde el año 92 ha habido reformas. La primera reforma, primera gran reforma fue en el año 92, cuando se elevó los aportes a 20 años. Lo que ha hecho es ajustar por un principio de sostenibilidad. ¿Qué pasa? La reforma constitucional del año 2004 estableció en la primera disposición transitoria final de la Constitución, la Ley 28389, que cualquier reforma en sistemas previsionales tienen que ser autosostenibles financieramente y no nivelación. ¿Por qué se puso esas dos palabras o esas dos oraciones? La sostenibilidad es porque justamente los fondos previsionales en los sistemas públicos, principalmente 19.990, pero hay otros regímenes, por ejemplo la Caja de Pensiones Militar Policial, por ejemplo la Caja de Seguridad Social del Pescador, por ejemplo el Decreto Ley 2530, por ejemplo el 18846, que son los grandes regímenes que hay. Lo que se dijo y se estableció por esta norma constitucional es que cualquier modificación tiene que sea sostenible en el tiempo. Para que sea sostenible en el tiempo es que justamente se establezca cuál es su fuente de financiamiento, a quién va a beneficiar y cuál es su proyección hasta el último día de vida de esa persona. El actuario y la tabla de mortalidad determinan esa función. Que no sea muy conocido es otra cosa, pero sí hay una tabla de mortalidad para el Sistema Nacional de Pensiones. Que las modificaciones que se hayan hecho para el Sistema Nacional de Pensiones hayan sido de manera populista, esa es otra cosa. Una norma populista es una norma que ha sido aprobada por el Congreso y que no tiene un respaldo de sustento técnico económico para financiar, pero que sin embargo está en el régimen. Una norma populista que podríamos dar hoy día es, por ejemplo, el régimen para todos los trabajadores de deportes. Es una norma que fue aprobada recién ahora durante el interregno por el gobierno, por el Congreso, y es una norma que no tiene fuente de financiamiento, pero sin embargo creó un régimen de pensiones y nadie la conoce y nadie la ha regulado. Ese, por ejemplo, es sin haber hecho
el estudio correspondiente de la tabla de mortalidad, a qué persona, a qué población está dirigida ese régimen. Un ejemplo, por ejemplo, de tabla de mortalidad utilizado para nosotros es, por ejemplo, para pensión 65. La esperanza de vida de una persona que está adulta mayor, que está en situación de extrema pobreza, afecta necesariamente dos cosas: el financiamiento de esa persona, pero también la atención a salud o salud. Esa persona que está en un estado de indefensión necesariamente tiene que tener no solamente una pensión, sino también una atención especializada en materia de salud. Y eso lo determina también la tabla de mortalidad. Bien, doctor, muchas gracias por su participación. Sus palabras finales para poder dar por concluida su presentación, por favor. Muchas gracias por escucharme. Espero que haya entendido un tema muy delicado, muy complejo. El sistema, la organización industrial de una entidad no es lo mismo que un ministerio, y es histórico lo que ha pasado con la creación de la ONP. Fue materia de ejemplo en otros países. La ONP fue materia de ejemplo en otros países. Ecuador fue uno, por ejemplo. Colombia fue otro. Pero, sin embargo, nosotros también copiamos de modelos como el de España, cuando se creó el Fondo Consolidado de Reserva. Y es importante saber un poco más del tema previsional, porque lamentablemente, así nos guste o no, nosotros estamos metidos y debemos estar en un sistema previsional. Y eso hay que entender, que todos debemos aportar un sistema y todos debemos tener una pensión. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Agradecemos su participación, la participación de todos ustedes para acompañarnos. Nos vemos el lunes con el módulo 8, que es el módulo final del curso. Gracias, buenas noches.